Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar aquí principalmente. Eh, Estoy muy contenta de volver a estos grupos que hace tantos años que mentorizo y que me encanta acompañar, donde nos enriquecemos todos, donde estamos buscando una nueva y una mejor forma de vivir, de interpretar la realidad y principalmente sentirnos acompañados en una comunidad que lo que busca es el bien mayor, por sobre todas las cosas. Y hoy nos vamos a dedicar a eso, a la búsqueda del bien mayor. Encontramos que el primer título es Tu mente también envejece o rejuvenece, ¿no? Em, Actualmente vivimos en una época donde se sobreestimula la imagen, los logros económicos o profesionales, la buena alimentación, también la mejora del cuerpo, el deporte, alcanzar metas. Pero todo eso que es válido y que nos hace enriquecer nuestra experiencia humana, se ve afectado si hay un desbalance. Ese desbalance a veces ocurre porque lo hacemos nuestra identidad. Y eso hace que lo que quede totalmente rezagado es el famoso mundo interno. El mundo interno es lo que nos proporciona ese equilibrio saludable. Y claramente con este mensaje de envejecer o rejuvenecer, se ofrece todo tipo de estímulos y técnicas para rejuvenecer, ¿no? Estamos tratando de alejarnos del edadismo, ¿no? De convertirnos en siempre jóvenes. Y pensamos que tenemos que vencer a la genética, vencer a las arrugas, pero claro, hoy nos damos cuenta que no solo depende de la genética o depende de las cremas que nos coloquemos, no depende de las buenas cremas o los tratamientos que nos hagamos, depende de este mundo interno que está compuesto por varios elementos. Nuestro, Nuestra forma particular de pensar, de sentir, y también de interpretar cada cosa que nosotros vivimos, ¿no? Cada estímulo que recibimos, nuestro cerebro tiene una interpretación particular y de ello depende nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestra idea del mundo. Todo eso influye en nuestro envejecimiento o nuestro rejuvenecimiento. Quiere decir que la calidad de los pensamientos, el tipo de emociones que sostenemos y que alimentamos, cuando estamos sobrenormalizando el estrés que vivimos, también los vínculos que toleramos, ¿eh? Y la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Y esto es esencial, ¿saben? Porque he estudiado mucho esto último, el famoso relato. El relato es esa historia que me cuento a mí misma sobre lo que me sucede, lo que he vivido, qué es lo que me aqueja. Ese relato a veces se distancia muchísimo de la realidad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es solo un procesador que interpreta una información que está grabada en nuestra mente y conscientemente desconocemos cuál es la información. Si lo supiéramos ya lo hubiéramos tratado de cambiar. Por eso es tan importante descubrir la arquitectura
mental que sostiene nuestra visión del mundo. Quiere decir que acá no se trata del ánimo simplemente, son varios elementos, como les decía, que afectan este estado en que veremos tanto nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vitalidad, ¿no? Y hoy quiero mostrarles algo esperanzador, revelador, les diría, ¿no? Que la mente puede ser una gran aliada o también puede desgastarnos por demás. Pero si nosotros no identificamos que somos los precursores de ese desgaste o somos los responsables de ese cambio rotundo que nos permita vivir la vida de una manera mucho más saludable, vamos a quedar atrapados en un sistema cerrado, que es donde queda grabado en la mente, ¿no? Queda grabado en la mente y en el cerebro. Claro que esto se aprende, ¿eh? No nacemos con esto. Simplemente hay que entrenar el cerebro. El cerebro es esta caja procesadora que recibe todos los inputs de nuestra mente y a su vez recibe los inputs de nuestro sistema primitivo que a través de los 5 sentidos hace una interpretación de la realidad en forma sostenida, no duerme nunca, porque ese sistema tiene, por sobre todas las cosas, que defender y confirmar nuestra supervivencia minuto a minuto. Entonces, estamos viendo que lo genético, aunque sí tiene trascendencia, también influye cómo vivimos. Vamos a detectar que hay, y lo podemos ver con mucha facilidad dentro de nuestro entorno, jóvenes que viven agotados, que parece que él se les agotó la pila, y personas maduras llenas de energía, ¿no? Y la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos frente a eso es, ¿qué edad encarnan? Porque una cosa es tener 22 años con falto de energía y otra muy distinta es una persona de 80 y largos con una gran vitalidad, ¿no? Entonces les voy a verter la primera pregunta. Y la primera es, y les invito a que la copien, porque me interesaría que al final de nuestro encuentro de hoy pudieran dar su reflexión sobre esto, ¿no? ¿En qué clima interno me encuentro? ¿Qué alimento día tras día? Y definan ese clima interno. Esa es la primera pregunta que les ofrezco. Y por supuesto, la segunda, que viene acompañada con esta, sería, siento que mi mente hoy rejuvenece de la forma en que yo establezco el pensamiento, el sentimiento y la forma de vivir, o mi mente vive desgastada. Vamos a la segunda. Dentro de cada célula existe un reloj silencioso y me voy a dedicar por un momento a hablar de lo que son los telómeros, ¿no? Que ahora es un término que se ha puesto muy visible porque el largo de los telómeros es como una suerte de capuchón que protege los extremos de los cromosomas. Sabemos que los cromosomas son paquetes de ADN más proteínas que, como están comprimidos, pueden estar dentro de la cadena, porque si no el ADN sería tan largo que sería imposible albergarlo dentro del cuerpo humano. Entonces los telómeros, que son estos capuchones que tienen todos los cromosomas, tienen como función principal la protección
de la replicación de las células con la misma información. Cada vez que las células se multiplican, los telómeros se dividen y con los años se va reduciendo el tamaño de los telómeros. Pero les diría que no solo con los años, sino también con altos grados de estrés sostenido, los telómeros comienzan a deteriorarse. Quiere decir que los telómeros no responden solo al tiempo cronológico, también responden al estilo de vida. Quiere decir, chicos, que la biología escucha. Y eso es muy importante. La biología siempre nos está escuchando. Todo lo que nos decimos a nosotros, la biología toma nota de todo. Claro, es fantástico eso, ¿no? Pero si nosotros estamos utilizando mal esa capacidad que tenemos de estar tan conectados con nuestra biología, estamos quizás enviándole información equivocada. Vamos a la segunda pregunta. Tomen nota, por favor. ¿Vives como alguien que se cuida o como alguien que sobrevive? Y voy a agregar algo más. Dices que te cuidas, pero sabes que hay algunos hábitos que quizás te perjudican y aún así los sigues alimentando pensando que a corto plazo no te van a afectar. Es muy importante eso, ¿no? Porque esto es un concepto de la disonancia cognitiva. Cuando creemos que algo que hacemos, que sabemos que no nos hace bien, lo repetimos pensando que eso no nos va a afectar, es una manera de negar los efectos que inevitablemente el principio de realidad me indica que van a llegar, en algún momento van a llegar. Y esto no habla de condena, habla de responsabilidad y autocuidado. Entonces, la pregunta es, ¿vives como alguien que te cuidas de verdad o como alguien que sobrevive y se deja influenciar por lo que sea, por modas, por grupos, por lo que sea? Nos vamos a la tercera pregunta. El estrés sostenido deja huella. Quiere decir que cuando hablamos de estrés, no estamos hablando de esos picos donde nuestro cuerpo se pone en alerta porque percibe que hay una acción que se debe resolver, que se debe actuar con premura o, o que nos activa el miedo. Y el estrés, a diferencia del eustrés, que son altos niveles de concentración de cortisol, que es lo que produce nuestro cerebro, tienen una gran diferencia. El estrés aparece cuando hay una situación particular que amerita. Estoy frente a una amenaza real, estoy nerviosa porque tengo que dar una charla, tengo que rendir un examen, lo que sea. Pero ese estrés, si lo sigo sosteniendo más de la cuenta, ese estrés termina sistematizándose en el cuerpo y el cortisol, en vez de ser un aliado para poder mantener esa acción, se convierte en un veneno que progresivamente va intoxicando nuestro organismo. Cuando los neurotransmisores y las hormonas pasan de ser sustancias necesarias para ejercer nuestra vida a venenos que sin darnos cuenta nos auto-inoculamos a diario. Vivir preocupados,
quejarse constantemente, vivir en tensión, estar abriendo escenarios predictivos todo el tiempo, corriendo aunque no haya emergencias, sintiendo que todo depende de nosotros, convertirnos en una suerte de central de soporte donde tenemos que sostener todo como si fuéramos un gran atlas, ¿no? Eso agota profundamente. Cuando yo escucho que me dicen, no sé por qué estoy cansado o cansada, les abro esta ventana para que tomen conciencia. Y ahora se las estoy abriendo a ustedes, ¿no? Porque a veces se distorsiona mucho el hecho de creer que uno es responsable cuando en realidad se vive de una manera en hipervigilancia y alerta. Eso ya no es responsabilidad, eso es acompañar cargando. La responsabilidad, y es un concepto muy interesante para trabajar, en definitiva, es la acción de responder en tiempo real frente a una situación que nos atañe y que luego de haber realizado esa acción, bajamos el nivel de tensión y el nivel de carga que quizás en algún momento particular hemos asumido. Entonces, vamos a la pregunta número 3. ¿Cuánto tiempo hace que llamas normal a un estado de tensión o un estado de tolerancia excesiva? No solo envejecen los años, nos envejece también la tensión acumulada. El cuerpo guarda, nos guste o no, lo que no procesamos. Las emociones tragadas, los duelos congelados, la rabia contenida, cuando no le ponemos voz a nuestra voz, cuando negamos, cuando reprimimos, cuando tenemos una exigencia crónica que nos hace ceñir todo el tiempo el entrecejo y estamos con una tensión en la cara, ¿no? Todo eso pesa muchísimo y el cuerpo siempre habla. Quizás la sintomatología no sea física, o sí, en pequeñas dosis, una pequeña contractura por aquí, una pequeña torcedura por allá, no he dormido bien, tengo dificultades para dormir, no sé por qué tengo tics en un ojo, no sé por qué tengo un pensamiento obsesivo, me resfrío con mucha facilidad, mi sistema inmune está débil. Podríamos decir con una pastillita lo resolvemos. Que tenemos que empezar a revertir toda esa sintomatología evaluando de verdad qué hacemos nosotros a nivel cuerpo mental, cuerpo energético y cuerpo emocional para que nuestro cuerpo físico reciba los embates de lo que no sabemos gestionar en los cuerpos anteriores, porque somos como, imagínense como una capa de cebolla, ¿no? Cuerpo energético, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico, fíjense todas las capas que tienen que atravesar un conflicto sin resolver, una emoción sin hacer visible o sin llevar a la conciencia para que nuestro cuerpo dé cuenta de ello. Por lo cual, mi cuarta pregunta será, ¿qué emoción registras que llevas demasiado tiempo cargando en silencio? A tal punto en silencio que ni te atreves a nombrarla. Pero las emociones básicas son 5. Tenemos la tristeza, el miedo, el enojo, la ira y la sorpresa, que también puede ser reemplazada por el asco.
Entonces, vamos a la pregunta 4. ¿Qué emoción llevas demasiado tiempo cargando en silencio y quizás sin saberlo? Lo cual hace que se normalice estar en un estado de apatía y no sabemos que quizás es una tristeza que ha quedado oculta en nuestro banco de memoria celular. Tus pensamientos también tienen consecuencias físicas. Pensar todo el tiempo en amenazas, compararse, anticipar desastres. Por supuesto que ya no digo de estar todo el tiempo adherida a las noticias, al televisor, a las pandemias, a lo que puede suceder con la guerra, a que nos van a encerrar, bla, 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 bla. Todo eso que ya sabemos y que es parte de la ingeniería social que se ha utilizado desde tiempos remotos para dominar al ser humano. El ser humano se vuelve un corderito indefenso que pierde sus capacidades volitivas y de reflexión y pensamiento crítico. Adivinen cuándo. Cuando quedaron atrapados por el miedo. El miedo es la emoción que tiene mayor poder sobre el ser humano porque cuando el miedo se activa, sucede algo. Todo lo demás desaparece. Desaparece el dolor de muela, desaparece la ruptura con la pareja, desaparece todo con el miedo. Cuando tenemos miedo ya no importa qué pasó o qué está pasando alrededor. Estamos con un miedo y el miedo genera una dominancia que nos somete. Por lo cual, pensar no es malo ni bueno, es simplemente, el pensar es la acción de detenernos para elaborar una idea, reflexionar sobre ella, quizás sacar conclusiones o quizás tomar decisiones y que eso sea el trampolín para luego tomar una acción. Claro, el problema es cuando el pensar, nosotros hemos sido educados para que pensemos más de lo que hacemos, o pensemos excesivamente, o tengamos fijado un sistema de pensamiento tan automatizado que nosotros ya no tenemos capacidad de poder discernir qué es lo que estamos pensando, ¿no? Quiere decir que pensar mucho es algo que nos desgasta energéticamente y la pregunta que deberíamos hacernos y que ahora yo les hago es, ¿cuál es el pensamiento repetitivo que más energía te roba? Porque estamos de acuerdo en esto. El pensar es una acción de nuestro cerebro cognitivo, que es nuestro cerebro más evolucionado. Y el cerebro cognitivo tiene una particularidad, consume el 20% de la energía total de todo nuestro cuerpo. Imagínense que todos los días nos entregan una pila de energía y si nosotros nos excedemos en el acto de pensar, esa pila se reduce a la nada misma. Quizás me levanté a las 7, pero me dediqué tanto a pensar y pensar no bien precisamente, que a las 10 de la mañana yo ya estoy agotada y no entiendo por qué, si todavía no comenzó mi día. ¿Comprenden? Porque yo esto lo escucho a diario. Estoy agotada y no sé por qué. Entonces, vuelvo a la pregunta número 5. ¿Cuál es el pensamiento repetitivo que puedes registrar que te ha robado o que te roba constantemente la energía? La calma inteligente repara más de lo que imaginas. Calma no es pasividad, ¿eh? Tendremos que revisar una serie de conceptos abstractos que tenemos sobre ciertas palabras
porque a veces tenemos errores de interpretación. Y la calma a veces se relaciona con el aburrimiento, con la soledad, con la pasividad, y no, nada de eso. Es más, todo eso es muy lejano a la calma. La calma que está asociada a la serenidad, al sosiego, específicamente dentro de lo que es la reeducación mental y emocional, que no están separadas, sino son una en sí misma, es la regulación. ¿Cómo regular? ¿Cómo calibrar, no? En el caso hay actos que nos permiten poder registrar esa calma y no necesitamos grandes cosas, tampoco necesitamos irnos a un retiro 6 meses a un monasterio budista, o sí, si quieren. Me encantaría que todos pudiéramos hacer eso, pero siempre digo esto, ¿no? ¿Qué es más válido? ¿Qué es más creíble? Que mi calma yo la pueda sostener en el medio del caos o estar en una profunda calma en un monasterio alejada del mundo. ¿Qué sería más meritorio? ¿Dónde sería más auténtica la calma, no? Con esto no estoy promoviendo que vivamos en el caos, pero sí es importante entender que más allá del entorno, nuestro mundo interno, y vuelvo al mundo interno, tiene que ser el mundo principal que colme nuestra regulación interna. Calma es regulación. Respirar, respirar mejor, eso lo hace que durmamos mejor y empezar a tener ciertas herramientas que son demasiado importantes, como por ejemplo revisar si nuestra forma de actuar, nuestra forma de calificar lo que nos sucede, ¿no? Darle la jerarquía adecuada de importancia a cada cosa que nos sucede, puede ser también un barómetro para entender que a veces exacerbamos en lo que nos pasa, exacerbamos y dramatizamos por demás. Eso ordena mucho la mente, la respiración. La calma nos las tenemos que proporcionar nosotros, ¿no? Pensando que la afuera está la solución del adentro. Es ser autónomos emocionales, que dista muchísimo de ser apáticos o aislarnos del mundo. Autónomos emocionales son aquellas personas capaces de mantenerse en eje, pueden oscilar, por supuesto, pero mantenerse en un eje emocional energético más allá de la circunstancia que las aqueja. Quiere decir que la educación mental y emocional son esenciales para mejorar nuestra calidad de vida más allá de las circunstancias externas. A la pregunta número 6, y los invito a que tomen nota de ella. ¿Qué hábito pequeño podría devolverme más calma esta semana? Repito la pregunta. ¿Qué hábito pequeño podría devolverme más calma esta semana? ¿Qué podría hacer por mí misma, por mí mismo, que colabore para que esa calma comience a manifestarse? El vínculo correcto también rejuvenece. Y voy a hacer una aclaración. Vínculo correcto no es vínculo perfecto. Vínculo correcto está asociado con eso que natural y orgánicamente fluye sin conflicto. No vamos a romantizar, no vamos a idealizar los vínculos. Simplemente los vínculos correctos son esos vínculos donde encontramos seguridad emocional, donde nos sentimos acompañados,
donde no sentimos ninguna amenaza, donde el afecto es genuino. Y cuando eso sucede, pasan muchas cosas mágicas, ¿no? Primero que nuestro cuerpo vive en un estado donde lo que prolifera es el consumo, o mejor dicho, la segregación de oxitocina. La oxitocina, que se la denomina la hormona de la alegría, quiere decir que sentirse acompañado y acompañar, sentirse respetada, respetado y respetar, ¿no? Todo lo que estoy enumerando es y viceversa, por supuesto. Ser vistos y también considerados y valorados, eso tiene un impacto real en en la salud, ¿no? Mientras que por lo contrario, cuando lo que mantenemos es un vínculo tóxico, desgastante, un vínculo abusivo, que no nos nutre, que nos hace retroceder en nuestros sueños. Y también pienso que cuando nos empequeñecen, llegamos a la conclusión que el vínculo correcto, que es el vínculo nutritivo, que nos fortalece, es un planazo, claramente, ¿no? Y tenemos que tratar de promover eso tanto en los vínculos de amistades como de pareja si queremos tenerla, con nuestros padres si los tenemos, con nuestros hermanos, con el mundo posible, con el mundo que no es posible, no los tengamos. No tenemos por qué caerles bien a todo el mundo, ni todo el mundo nos tiene que caer bien, por lo cual no tenemos que traccionar ni forzar vínculos porque es mi hermana, porque es mi padre, porque es mi jefe, porque es mi vecina. La pregunta es la siguiente. ¿Tus vínculos principales sentís que te expanden, te amplifican, te reducen o te drenan? Soltar lo que pesa es un acto de sabiduría. Acá tenemos algo sumamente importante. Entender que a veces naturalizamos el exceso de peso porque cargamos cosas que no nos pertenecen. Cargamos personas, cargamos las preocupaciones del otro, las debacles financieras del otro, cargamos las responsabilidades del otro, o al revés, ¿no? En soltar lo que pesa, que es un acto de sabiduría, no solo se trata del presente, sino cuando estamos arrastrando un pasado que no tiene presente. El pasado es esa línea temporal de la que todos venimos, con un pasado mejor, peor, ambivalente, como ustedes lo quieran definir de acuerdo a la interpretación que le hayan dado a su historia pasada. Pero claro, el problema es cuando el presente que estamos construyendo sigue viéndose afectado por ese pasado porque nuestra mente se ha quedado adherida a una parte de ese pasado. Entonces, como reza la imagen, lo que indica es que no se trata de olvidar, sino de liberar lo que ya no se necesita cargar para volver a elegirse y avanzar. Una vez escuché que un consultante me dijo, es que yo no quiero soltarla porque no se lo merece. A lo que yo le respondí, lo que no sabés que energéticamente, cuando nosotros encadenamos al culpable, del otro extremo de la cadena estamos nosotros cuidando que no se suelte, lo cual significa que el soltar no solo es estratégico, sino nos permite poder abrir nuestra vida a una nueva vida, a una vida mucho más saludable, más fluida, con menos carga. Necesitamos dejar atrás a las personas, los lugares y las situaciones que ya hemos atravesado
porque eso no es nuestra identidad, simplemente es de dónde venimos, pero nada de eso nos representa, porque si nuestra identidad la hemos construido desde ahí, y sí es verdad que nuestra identidad se construye en los primeros 8 años de vida, vamos a estar sufriendo las inclemencias de repetir patrones que no nos permiten avanzar legítimamente desde el presente. Cuando nuestra mente no es tan presente, ¿desde qué lugar está construyendo? Desde un futuro que no podemos advertir, porque el futuro no se construye sino desde el presente, o estamos construyendo desde un pasado que no nos amplifica, que más que construir nos detiene. El cambio muchas veces comienza cuando identificamos los patrones, cuando nos detenemos a identificar qué personas, qué lugares, qué situaciones no hemos soltado, y eso, como un acto de heroísmo y de fortaleza, por nuestro mayor bien, decidimos soltar. Se abren nuevas oportunidades. Energéticamente es mágico, se los aseguro. ¿Qué patrón ya no quieres seguir repitiendo? ¿Qué persona necesitas soltar? ¿Qué situación no has soltado? Tu mente no es el problema, es tu mejor aliada cuando sepas comprenderla. Trabajar mucho con un diagrama que desarrollé en mi metodología, que se llama la arquitectura de los patrones inconscientes. Y lo trabajo muchísimo, muchísimo en consulta, con muy buenos resultados, porque ahí identificamos cuáles son los sesgos que hacen que nosotros sigamos repitiendo como autómatas respuestas, decisiones o quedemos atrapados, atrapadas en situaciones que realmente lo único que hacen es hacernos sentir que estamos en un sistema cerrado en espiral, ¿no? La mente que no se comprende se vuelve caótica. Y no solo eso, necesitamos aprender a comprender cómo funciona nuestra mente para reeducarla. Si no la reeducamos, vamos a quedar sometidos a esos patrones que inconscientemente actúan y opacan nuestra vida, principalmente la opacan, por más que tengamos cosas para agradecer, porque de lo que yo promuevo es que dejemos de dramatizar nuestra vida y entendamos que hay claroscuros, como todo. Estamos viviendo en un mundo polar, por lo que vamos a vivir esos claroscuros y va a depender de nuestra inteligencia emocional para que los oscuros no sean tan oscuros y que no nos dominen, y los claros no nos enceguezcan y nos hagan creer que lo único que tenemos que vivir es lo claro. Porque los aprendizajes, cada mensaje de las experiencias de los claros oscuros, nos invitan a trascender, nos invitan a evolucionar y sobre todo nos invitan a ser mejores personas, ¿no? Que creo que en definitiva lo que buscamos es eso, ser mejores personas, vivir en comunidad en paz, sentirnos queridos, saber querer bien, ¿no? Y tener libertad, libertad de ser nosotros mismos, más allá de lo que el otro pretenda, de la expectativa que tenga el otro o la otra, da lo mismo, pero sí es muy importante reconocer, nos vivimos como una mera copia y somos impostores de nuestra vida, perdemos vitalidad, perdemos sentido, perdemos propósito, no lo encontramos, simplemente no lo encontramos. De no comprender cómo funcionamos, cuando funcionamos,
es que no sabemos qué patrones hay en nuestra arquitectura inconsciente. Podemos advertir e identificar los patrones y vamos agudizando la observación de esos patrones. Podemos elegir diferente y ese es nuestro verdadero libre albedrío, poder elegir diferente si tengo la oportunidad de discernir. El mundo actualmente nos está llevando a una velocidad extrema que hace que no nos podamos detener y menos discernir. Cuando elegimos diferente, cambiamos nuestra percepción y la experiencia de lo que hemos vivido, y eso es una gran revelación. Y la libertad emocional es eso, realmente no llega por magia, llega por un esfuerzo sostenido para comprendernos, valorarnos, aún con nuestros errores, ser compasivos con nuestro pasado, ser compasivos con nuestras versiones anteriores que a veces fueron torpes, ignorantes, erróneas, ¿no? Siempre digo, tenemos que ser compasivas, compasivos con nuestras versiones anteriores, simplemente porque adolecíamos de algo fundamental, conocimiento, discernimiento. Sufríamos de lo que yo llamo la impunidad del ignorante. Si no lo sé, ¿cómo cambiarlo? Pero desde el momento que lo sé, lo que tengo que evitar es seguir repitiéndolo. Y es ahí cuando llega la conciencia y también tiene que llegar un entrenamiento sostenido. Los más de 100.000 millones de neuronas que tiene el cerebro, que las agrupa en circuitos neuronales, hace que esos circuitos se graben con información de cómo respondemos frente a cada estímulo, ¿no? Y hay ahí sistemas cerrados repetitivos. Pero hay una particularidad, cada 40 días sufre el cerebro lo que se llama la, una suerte de limpieza, producto de unas células proteínicas que acompañan a las neuronas, que hacen que todos los circuitos neuronales que no se están utilizando se destruyen o las neuronas se agrupan en nuevos circuitos. Quiere decir que cada 40 días nosotros podemos crear nuevos circuitos neuronales con nuevos hábitos, con nuevas comprensiones, con nuevas formas de percibir la vida. Y por supuesto, por eso la cuarentena de hábitos, cuarentena de personas tóxicas, cuarentena de situaciones particulares, resulta tan beneficioso porque estamos trabajando con aplicaciones que tiene nuestro cerebro prácticamente que son vastas, ¿no? Tenemos un conocimiento aún muy, muy reducido de todo lo que el cerebro nos puede proporcionar. Hablamos de conciencia y hablamos de entrenamiento. ¿Cómo te gustaría verte dentro de 6 meses? Quizás me dirías más sonriente, más despreocupada, con menos carga laboral, más sociable. Creás un escenario predictivo donde te vieras espléndido o espléndida. ¿Qué crees que hubieses hecho diferente, tanto en pensamientos como en acción, para estar así? Si algo quiero dejarles hoy es un mensaje muy poderoso también, aparte de todo lo que hoy les impartí, ¿no? No estamos condenados a repetir automatismos, podemos aprender a pensar mejor, a regular mejor, a vincularnos mejor y vivir con mayor autenticidad. Y esto último lo asocio mucho con dejar de buscar en los demás a quién copiar. Justamente es nuestra esencia lo que produce el gran diamante poliédrico que somos. Lo único que necesitamos es pulirlo. Y cada uno, cada una tiene esa tarea de pulir su diamante, descubrirse. Y si estamos copiando los de los demás, una cosa es inspirarse en los demás y otra cosa es copiar modelos, ¿sí? Lo único que hacemos es perdernos, perder nuestra identidad que está ahí
para florecer. Todos encontramos nuestro alcance de felicidad cuando sentimos que hemos florecido, internamente digo. Y este espacio nace para esto precisamente, para acompañar procesos reales de transformación. Está destinado a hacer encuentros mensuales donde trabajaremos mente, emociones, vínculos, hábitos y expansión personal, donde se va a debatir, donde vamos a conversar. Siempre va a haber una propuesta de parte mía, con una lectura, con una introducción, con preguntas de este estilo, también con mucha filosofía, que considero que aprender a pensar también es sumamente importante, porque la verdad este mundo no hemos venido a sufrir, aunque nos hagan creer que sí, no hemos venido a resistir ni a sobrevivir, hemos venido a florecer y a ser felices y a trascender de la mejor manera posible. Y hemos venido a evolucionar, ¿no? Y como seres de luz que somos, que a veces nos sentimos apagarnos por todo lo que nos sucede, por las circunstancias de la vida, por las circunstancias del país donde cada uno habita o del mundo principalmente.